Lo cierro y abro este porque ni lo he abierto este. ¿Este qué es? ¿Este vídeo? Este es de las influencers. Ah, vale, pues Sí. tema influencers. Lo cierro, lo cierro Y lo abres. Ah, vale, muy bien. Venga. Qué mentira, qué magia de la tele. Oh, qué me... Ahora vienen a maquillarnos. Ahora lo cerramos. Chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al cajón. Estamos aquí otra vez porque os gustó el vídeo pasado que subimos de esta sección total. Que estamos aquí por eso, porque al final resultó pues, que os gustó el vídeo anterior y hemos decidido hacer el tema de hoy. Que el tema de hoy es las influencers, las mentiras un poco detrás de las redes sociales, si es tarde o no para emprender con algo. Y bueno, que no me enrollo más, que dentro vídeo. El tema, si hubiéramos aprovechado el boom, Ella, ¿no? vamos a ver, vamos a contextualizar esto. Ella tiene la teoría que si hace 5 años ella hubiera sabido el mundo este instagramero, youtubil y todas estas cosas, lo hubiera petado. Bueno, Pero- no es que yo lo hubiera petado, pero me refiero que si la Que gente hubiera hubiera podido- sabido que esto hubiera... O sea, que lo que pasó hace 5 años hubiera tenido tanto éxito, Sí, la repercusión que tiene ahora... exacto, sí. pues evidentemente a lo mejor porque pues la gente se lo hubiera tomado más en serio. Es verdad que muchas cuentas a las que sigo empezaron, estas mamis, ¿no?, que se han juntado, empezaron sin ver más allá. Pero también creo que Pero si eso hubiéramos ya- sido conscientes la gente lo hubiera hecho aposta. O sea, Porque yo a sé- todo el mundo le gusta trabajar así. Yo os explico. Pero alguien tiene que ser emprendedor. Claro, Que ella dice que ella es inconstante, Mm. ¿vale? Y yo digo que hace 5 años hubiera sido igual de inconstante. Sí, no me hubiera podido dedicar a esto. Entonces, claro, el tema es, tú si quieres hacer algo, tienes que empezar. Da igual, hace 5 años, o 5 después, o 3 después. Si no empiezas, no lo sabes, pero Y tienes que luego sobre la hacerlo. marcha. Hay que hacerlo. Entonces ella dice, Sí, pero este mundo está muy explotado ya. dice, Bueno, pero siempre hay algo, ¿eh? ¿qué opináis vosotros? Hay gente que siempre se va a ir retirando. Gente que Correcto. va a continuar, gente que se Y va a depende retirar, del público que la gente tenga. y gente nueva. Porque se necesita gente nueva. Porque la gente también se cansa. Te iba a decir, porque luego cambias. Yo seguía mucho a unas cuantas que ahora ya me parecen una cansinidad. Y ya no te Un gusta. escaparate, ya no me Sí. gusta. Ya A no mí me lo da- que no me gusta de esto es que parece el teletienda. Correcto. A ver, yo sigo mucho a las que me gusta la moda, pues sí que es verdad que hay prendas, pues ya directamente voy ahí, o el 21 buttons o buttons, o como te diga. También me gusta esa aplicación porque me gusta lo que llevan y eso lo veo bien. Lo que pasa es que es teletienda, entiendo que si les pagan lo tienen que hacer, pero yo es que hay stories que me aburren. Y Claro. creo que sea... No nos va a ver ni Dios, pero bueno, si alguien nos ve y esto, pues y es famosa, pues que lo apunte, porque es que es un teletienda. Claro, a ver, el problema está que eso es un trabajo. O sea, la gente que se dedica a ser influencer es un trabajo. Entonces, si no aceptan estas promociones, no cobran. Esta gente tiene que pagar facturas. Sí, pero claro, pero- ¿dónde está el límite, no? Pero es No, que los claro, contenidos de muchas ya son muy iguales. Es que vas a una Claro, y les esto han otro- ofrecido lo sí. mismo a otra. Cansa. A mí me cansa. Claro. Entiendo que ellas no tienen la culpa porque, jolín, si a mí me dice el de los zapatos, el de... no sé cómo se llaman, los zapatos de niños. Sí, con guitos mismos. Conguitos o el Pavlovsky, pues yo lo voy a coger, me da igual que se le hayan ofrecido a ella o a ella. Pero es verdad que la que nos siguen es que es un repetidero que vamos, aburre, lo siento. Que también lo puedes hacer más dosificado. O Sí, pero acaba alternar, siendo lo mismo. o alternar No sé. contenidos. No sé, o que las marcas se fijen en una, no en 20 a la vez. No, da igual también, porque luego ya es... o sea, yo creo que ya no lo hacen tampoco para enseñarnos a nosotras que el producto es bueno. Simplemente, yo creo, la mayoría, se lo regalan. Un ejemplo, una mesa súper molona con una tablet integrada. Dije, ah, mira qué monada, 50 euros de descuento. Ah, voy a entrar a mirar. La mesa vale 1.300 euros. Está Eso, bien, los 50 euritos. te lo han regalado. O sea, ya no me interesa eso, ¿sabes? Me interesa, pues yo qué sé, un código de descuento de un 15% en biberones. Me interesa. No sé, ofertas o cosas que tú vendes, que te han Asequible. regalado y que promocionas, pero que son asequibles a la gente. La colección audiocuentos también lo enseño. Es que siempre hablo de la misma, ¿vale? Pero claro, es la Bueno. que yo seguía. Bueno. Entonces, yo me la estoy haciendo, pero claro, me voy a gastar 600 euros en audiocuentos. Tengo ahí 3 Ya. y haré 10 a lo mejor. Y ya son 100 euros en libros. Lo veo una barbaridad. O sea, en libros puedo invertir mucho dinero, pero no con la chorrada esta de 600 euros. O sea, me refiero a eso, que el público que tienen esta gente es gente trabajadora, gente obrera, fans,
Claro. Entonces, no se puede permitir el lujo de gastarse 600 euros en libros, 1300 en una mesa, o sea, me cansa Pero- eso, pero el mira tampoco- lo que tengo, mira qué guay, mira qué bien voy a vivir, y tú no te lo puedes permitir. Claro, ¿Sabes? ¿no? Porque queda como un poco ostentoso, ¿no? Correcto. Pero también es verdad que muchas de ellas, y yo ahí voy a favor de ellas, si yo lo haría, si yo, por ejemplo, me ha ido bien, mi vida ha ido ascendiendo, ¿no? Porque muchas de ellas han empezado como De cero. nosotras, de cero. También si van con un Louis Vuitton o van, tampoco lo critico porque su dinero se lo han ganado honestamente, eso es verdad. Están haciendo un trabajo. Están haciendo un trabajo y de verdad que su dinero se lo gastan donde quieren. Lo que es verdad es cómo se enseña, porque hay chicas que lo llevan y no lo enseñan de una manera, mira, Como que no lo presumen, ¿no? exacto, y hay Que- muchas que se cohíben Demostrar. muchas de mostrarlo, Marcas. porque les sabe mal. O sea, hay que llevar un límite. Yo como espectadora, pues también entiendo y me gusta ver, o sea, yo no me lo puedo comprar, me lo puedo comprar, pero tengo otras prioridades, ¿no? Pero también veo que si esas chicas lo pueden hacer, yo por lo menos no los voy a criticar. Yo odio ver a la gente que critica a esas chicas por eso. Pero Sí. es verdad que hay formas de hacerlo. O sea, a mí me gusta la gente que me enseña las cosas de una forma humilde. Puedes llevar un Louis Vuitton y ser súper humilde, porque conozco a gente que es súper humilde. Sí. Y eso es lo que me gusta de Es la que gente. son cosas muy distintas. Tú puedes tener muchísimo dinero, invertirlo en marcas de firma y ser humilde, y puedes no tener un duro. Pero es la forma de cómo te ve, la cuenta, cómo te la vende. Claro, o sea, es eso, ¿no? O sea, puedes no tener dinero y ir a comprar estos productos porque te gastas lo poco o mucho que tengas en eso y luego ser una ridícula o un ridículo. O gente No, hay que- quien se lo gasta y no, mi hermana fue hace poco a acompañar a una amiga a Barcelona a por un Louis Vuitton. Increíble el importe, pero es una chica que trabaja sus 8 o 10 horas a la semana, pero era su capricho, yo eso lo entiendo. Claro. Pero la que te lo regalan y encima, toma, y mira qué guay, eso a mí me A mí repasa. también. El postureo ¿Sabes? este, ¿no? Correcto. Y De postura decir, de gente que conoces que ha vivido al lado tuyo, al lado tuyo y ahora en un se barrio creen, normal, exacto, humilde. y ahora se creen aquí las divas de no sé. Correcto. Es que No, esto hay no lo mucho veo, o en sea, todas partes, ¿eh? no lo solo veo. Yo en me el imagino barrio. que sí, que la gente que nos Pero- pueda estar viendo conocerá muchísima gente así. Claro. Bueno, yo no me. Pero es por. Es lo de lo que hay detrás de las cámaras, o sea, detrás de las cámaras se queda como un poco desordenado. No, la ropa está encima de mi cama, hay calcetines doblados. Pero claro, Como todas las casas, como todas las en realidad. Entonces es eso, esa es la mentira esta que hay detrás. Estamos hablando de muchas cosas a la vez. Sí, nos estamos yendo un poco ya Pero del de tema. todo. Pero bueno, el tema era ese, ¿no? De las... Que las casas no son con velitas todas. El postureo. Bueno, de noche sí, o depende de qué situación. Sí, pero velitas, ya está, todo un aroma, un no sé qué, pues no hay No. desorden. Pero bueno, al final Total. es eso. Ella dice que hace 5 años, si lo hubiera sabido, lo hubiera aprovechado. Pero yo digo Pero que nunca es humildemente. tarde. Humildemente. Yo pienso ¿Tú que qué nunca es piensas? tarde. Y también digo que hace 5 años, o sea, yo como que pierdo el tren siempre en la parada, ¿sabes? Llego tarde a la parada, siempre. Porque me lo dice ella, me lo ha dicho mucha gente, que como que, bueno, queda mal que lo diga, pero como tengo potencial para cosas, ¿vale? Manualidades o historias, y... Animarle a los Y no comentarios. lo hago, o sea, me hago por favor. chorradas, no me las grabo. Ay, esto me lo podía haber grabado, lo sé. Entonces, cuando ya, es que soy muy vaga. Entonces, cuando ya un hobby pasa a ser como una obligación, que no es obligación, porque es coger la cámara, lo que está pasando ahora, grabarlo y ya lo subiré. Claro. Pero como que no me acabo de poner, es que lo hago toda media. O sea, ¿sabéis los niños de las pelis que hacen a todas las extraescolares y nunca las acaban? Pues yo soy esa. Entonces, total. Entonces, sí que veo que podría, o sea, puedo aprovechar el mercadillo este que hay de dinero fácil, porque Instagram y YouTube, si te lo curras, es dinero, no mucho, pero es dinero, lo podría aprovechar. Claro. Nosotras estamos haciendo esto, pero esto es un hobby. O sea, nosotras no vivimos de esto, evidentemente, ya se ve, ni nada de todo esto. Pero No, a mí porque me ha hecho gracia esto. claro, o sea, es un hobby que dices, pues mira, estamos aquí haciendo el ganso un rato, nos reímos un rato, lo grabamos y lo subimos. Y si alguien de Claro. paso se entretiene y se divierte, pues esa alegría que se ha llevado, ¿sabes? Porque Es esto es lo que yo divertido. creo que falta en las redes sociales. A mí me gusta. Yo cuando veo una cafetería sola, yo pongo la oreja a la mesa de al lado. Vamos, yo y todas, creo. Va a ser eso, que hay mucho postureo, pero sí que aunque haya postureo, aunque venga, la cuestión es que hay que ser constante con las cosas. O sea, si tú crees que puede servir para algo,
dale, ahí. Da igual De que una. haga de una parce. De una. De una. Si nos ven desde Latinoamérica, la reina del flow. La reina del flow nos Es ha que unido. nos ha unido. O sea, Esto lo tenemos que por subir. favor, Esto queremos segunda temporada. Lo explicaremos en otro vídeo. Otro momento. Lo de la reina del flow. Lo explicaremos. ¿Dónde Muy surge fuerte. nuestra...? Culpa de ella. Si os interesa, dejar un like para saber que os interesa Madre o mía. dejarlo en comentarios y ya os explicaremos de dónde viene esto de la reina del flow, porque es que es surrealista. Muy fuerte. Total, que en definitiva es eso. O sea, si tú quieres hacer algo, da igual que lo hayan hecho 50 personas o 100 o 200 antes que tú. Que sea tarde, que sea pronto, da igual, hazlo. ¿Qué vas a perder? Nada. Hazlo y ya está. Y ya salga el sol por donde tenga que salir. Vale. Hazlo. Y tú igual. No, yo de manualidades no, yo... ¿Qué te estás hablando a ti de manualidades? no. Que para hacer una Pero película yo ha no estado 3 horas. Yo no tengo ese potencial. Yo es que en verdad, yo no sé qué potencial Pero tienes tengo. otro. Ella es una mega crack del conjunteo de la ropa Sí. y es una fan de Y la es ropa. la Mary no, Kondo, esta- Mary Kondo española. No, Te lo no, digo yo. eso sí. Ah, No, mira. de conjunto de ropa. Te llaman a hostia. No, lo que soy es una persona que mi orden me permite ser muy eficaz y rápida. Es la ponorde de Tarragona, Sí. ¿eh? Ya te lo digo. Bueno, que si Eso puede hacer sí. un Instagram de ropa, Sí. ya está. No, porque no, tiene no, ropa no. para aburrir y para hacer conjuntos Sí, y ahí. ella. Bueno, Yo pero ella. heredo su ropa también. Ah, pues las dos. Ah, sí. Hoy tienes que salir, Mari. Es que es una chica, mira, yo la conocí ahora 3 semanas. Las marcas dejan a las influencers y Quedamos las con cogen. ella, entro en la panadería y me fijo, digo, qué pedazo tiene esa cabrona, pensé, digo, qué cabrona, qué pedazo, porque claro, yo, esto es espuma, los sillos de verdad. Es doña sin rostro. Si Correcto. queréis ver su rostro, dejadlo de Pero tiene un pedazo y me fijé, y cuando quedamos ella y yo con ella, y digo, ah, mira, si está con Vero, y ya está. Y ahí dije, mira, pues ahora es mi amiga. Os estáis, Tienes que salir. os estáis dando cuenta que estamos hablando de todo menos del tema, ¿no? Pues como toda la vida normal. Pues nada, Eso. pues bueno. Pues nada, chicas, chicos, que este ha sido el vídeo de hoy. Hemos hecho un pupurri. La idea era hablar de las influencers y de lo que hay un poco detrás y de si es tarde o no para hacer estas cosas. Esperamos que os haya gustado, que os hayamos sacado alguna risa. ¿Queréis decir algo? Que dejéis comentarios a ver qué os ha parecido. Dejad vuestros comentarios. Bueno, vuestros sí, likes. y un like, por favor, que es una tontería, pero ayuda Ah, sí, muchísimo. eso no, me lo ha explicado o no sé qué de los algoritmos. Algoritmos. ¿Algoritmos? ¿Cómo? Algoritmos. Algoritmos. Si le dejas el like, esto se verá. Si no, no. Y yo nunca Claro. dejo likes. Yo nunca dejo likes. Pero veo las cosas, pero a partir de ahora dejaré likes. Pues ahí, Si resumidamente, te gusta, claro, hay que ser. si os gusta, No, claro. ella sí. Claro, y si no, pues oye, si queréis dejar un dislike, que no hace falta. Pero que si No, queréis, no. pues nada, lo aceptamos igual el dislike. Amor. Pero bueno, mejor amor. Pero nada, esto, que esperamos que os haya gustado, que os hayamos arrancado alguna sonrisa y que os mandamos un beso muy grande ahí donde estéis. Adiós. Todavía no tiene nombre, así que si nos podéis ahí. Ay, que te saco el ojo. Que no me veo, tía. Porque te tapa el aro. Ah, vale, vale. Me estoy planteando hacer solo un vídeo de tomas falsas. Igual está bien. Que sea bloopers. Acción. Chicos, chicos. Vamos a tener tomas falsas para aburrir. Es que ¿cómo me voy a abrir algo si yo soy muy inconstante? No me puedo abrir un Instagram. Bueno, pero a ella, solo la tengo activada a ella y cuando abre el vídeo, Ya, pues entro y soy comento. muy dejada para eso, tío, no por nada, Bueno, te avisaré. y luego Pero te entra, dice, comenta. Si hace 5 años nos hubiera pillado esto. Hombre, tía, hombre, claro, si a Pues, mí me hace- son- voy allí y me dan de todo, Pero vamos, hace vamos, 5 me dedicaría a esto. hace 5 años hubiera sido igual de inconstante que ahora. O sea, es también. que. Tendría una persona para que me llevara eso. ¿Por qué nivel, ¿A qué Maribel? Venga. ¿En No serio? creo que esta peña tiene de ¿Pero y tu todo. opinión? Mira, ¿Se lo dices? Estamos haciendo Mi aquí opinión, ahora sí, pero yo digo, tecléalo. un vídeo.